todavía no está muy claro cuál es su proyecto, y los pactos políticos y los acuerdos políticos se establecen sobre proyectos. Yo, desde luego, si alguien cree que una región como Andalucía necesita que alguien de Cataluña vaya a enseñarle a pescar, me da igual que sea de un partido o de otro, me parece que no está entendiendo lo que le pasa a este país. Esta vez le ha tocado el turno a Ciudadanos, pero no es el único. El panorama político español se presenta más apasionante que nunca. Son muchos los actores políticos los que copan, por los motivos que sean, las primeras páginas de periódicos, confidenciales, radios, informativos. El baile ha comenzado. Los protagonistas ya están danzando, agarrados o dándose codazos entre ellos. Veremos quién sale ganador y se lleva el primer premio y quién se cae por el camino. Vemos ya las 5 W. Beatriz Rojo, buenas noches. Empezamos por el qué. Empezamos. Año decisivo en España con hasta 4 citas con las urnas. Se ha desatado el todos contra todos. Hoy es Ciudadanos el que recoge las iras de PP, UPyD y de Tania Sánchez. Mañana puede ser cualquiera de los otros partidos que tiene eco mediático, porque se trata de eso, de desgastar al contrario, no de intentar ganar vendiendo las mejores propuestas. El cuándo es claro, a priori a finales del mes de noviembre de este año, fecha prevista para las elecciones generales, aunque Rajoy podría sacarse un conejo de la chistera y convocarlas para enero de 2016. Y el dónde es el Congreso de los Diputados. Hoy tiene poco atractivo por la mayoría absoluta de la que goza el Partido Popular, pero tras las generales se puede convertir en un polverín, sin mayorías y con un Parlamento más atomizado que nunca. Podemos, Ciudadanos, UPyD, PP, Vox y en menor medida UPyD y Vox, 6 partidos con posibilidades abiertas y que según el resultado que obtengan pueden tener más o menos que decir en la próxima legislatura. De ello dependerá cómo se desenvuelvan en los próximos meses. Acreditado el fin del bipartidismo de populares y socialistas, el resto de formaciones deberá tener muy claro por qué proyecto se posiciona. Y llegamos al cómo hemos llegado a esta situación. La respuesta es un cúmulo de circunstancias que han hecho que PP y PSOE se hayan roto por la derecha, por la izquierda e incluso por el centro. La mayoría de electores está defraudado con los dos grandes partidos. Promesas incumplidas, corrupción, paro, desconexión con la ciudadanía. Y ante esta realidad, Pablo Iglesias y Albert Rivera, uno desde el revanchismo y el otro desde la ilusión, proponen cambiar España de arriba abajo. Nos queda una última W, el por qué. ¿Por qué se arremete contra Ciudadanos? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. Se arremete porque en el centro izquierda hay overbooking. Es el espectro donde se mueve el PSOE, UPyD y también Ciudadanos. Pero sucede que una parte del electorado conservador parece preferir a estos últimos, hartos de tantas traiciones de los populares. En Génova se han dado cuenta de esta amenaza y pretenden combatir a Rivera haciendo gala de un cinismo asombroso. Les llaman ciutadans para identificarles con el catalanismo, a la vez que les acusa de anticatólicos. Es decir, que les echan en cara las políticas que ellos mismos practican. Porque es el gobierno de Rajoy el que sigue financiando el proyecto separatista de Artur Mas, y también es el PP el que ha traicionado hasta el extremo al electorado conservador. Lo dicho, overbooking en el centro izquierda. La derecha, mientras tanto, sigue huérfana. Habrá que ver si Vox, con Santiago Abascal, es capaz de llenar ese hueco. Jordi Pujol, hijo imputado, así lo ha decretado la jueza que investiga la fortuna de la familia Pujol en el extranjero. La magistrada considera imprescindible que el primogénito de este clan declare, ya que fue quien administró durante varios años el dinero de la familia y quien finalmente hizo el reparto del dinero de la fortuna entre sus hermanos. El PP presenta en el Congreso de Ministros una única modificación de la ley del aborto de Zapatero. Consiste en volver a introducir el consentimiento paterno para que las niñas de 16 y 17 años puedan abortar, aspecto eliminado en la actual ley. Desde el Partido Popular consideran que es una reforma con consenso. Desde el PSOE afirman que va contra las más vulnerables. Hoy lleva toda la legislatura gobernando en contra de las mujeres y hoy lo ha vuelto a hacer. El objeto de nuestra proposición de ley, por lo tanto, es dar cumplimiento a un compromiso electoral y reforzar la protección de las menores, especialmente con el apoyo de sus familias, de sus tutores, de sus padres, para que a la hora de tomar una decisión difícil, pues tengan el asesoramiento de sus familias. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reafirma en su posición. A Chávez y a Griñán no se les imputa ningún delito por los SERE todavía. En el momento en que así sea, se les pedirá el acta de diputado. El ministro de Justicia afirma que nadie va a declarar sin ser por un delito que no sea concreto.
Cuando se produzca, por favor, cuando se produzca esa imputación con delito, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. Concluyen las declaraciones de los 27 exconsejeros de Caja Madrid imputados por el uso de las tarjetas Black. Los declarantes aseguran que se les entregaron las tarjetas para uso personal. Arturo Fernández es el único al que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado fianza alguna al haber devuelto ya el dinero que gastó. Entrevistaremos a Arturo Fernández en directo en los próximos minutos. Es miércoles, en nuestra sección Cita con la Historia hablaremos del Amazonas. Se cumplen 473 años del descubrimiento de este río sudamericano. Fue un español quien lideró la expedición que lo avistó por primera vez. Analizaremos cómo fue la conquista, la importancia de las especias y de los ríos más importantes del mundo. Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. ¿Tenemos o no tenemos ya 11 del Real Madrid contra el Schalke en los próximos minutos? Exacto, tenemos ya 11. Tenemos ya 11 del Real Madrid porque en apenas 45 minutos el campeón de la Champions vuelve a su competición. El Madrid está a punto de jugar la ida de los octavos ante el Schalke y ya sabemos el 11 de Ancelotti. Finalmente Lucas Silva será titular e Iyarra se queda en el banquillo. En el tiempo de deportes haremos la última hora de este partidazo y daremos más detalles de la investigación a Osasuna y Betis por posibles amaños en la última liga. El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados la reforma de un único punto de la ley del aborto. En concreto, el que hace referencia al consentimiento paterno de las menores de edad a la hora de abortar. La actual ley del aborto data de 2010, momento en que el gobierno socialista de Zapatero aprobó la norma más radical en esta materia de toda Europa. El Partido Popular solo modificará un punto, volverá a requerir que las menores de edad tengan un consentimiento paterno para poder abortar. El portavoz del PP en el Congreso asegura que esta mini modificación responde a un programa social, insiste en que así el PP cumple su programa electoral y reconoce que la reforma podría haber ido más allá, pero que habría sido sin consenso. El objeto de nuestra proposición de ley, por lo tanto, es dar cumplimiento a un compromiso electoral y reforzar la protección de las menores, especialmente con el apoyo de sus familias, de sus tutores, de sus padres, para que a la hora de tomar una decisión difícil, pues tengan el asesoramiento de sus familias. En el PSOE repiten el viejo mantra del derecho de las mujeres a abortar. Critican esta medida del Partido Popular, asegurando que vulnera el derecho de las mujeres más vulnerables. Hoy lleva toda la legislatura gobernando en contra de las mujeres y hoy lo ha vuelto a hacer, presentando una ley que va a dejar en la absoluta indefensión a las mujeres más jóvenes, a las mujeres más vulnerables. Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro se ha querido hacer cargo de ella y ha tenido que ser el Grupo Parlamentario Popular quien la traiga a esta Cámara. Con esta modificación estética de la ley, las menores no podrán abortar sin consentimiento, pero la norma sigue estableciendo que abortar es un derecho. Una reforma que dista mucho a la que planteó el pasado año Gallardón, anteproyecto que fue parado en seco con Rajoy por los siguientes motivos. Creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y que se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. Lo vamos a hacer. Vamos a presentar también, antes de fin de año, un plan de apoyo a la familia. Análisis, Kiko, ¿es suficiente la reforma que está preparando el Gobierno? Pues evidentemente no. Como habéis dicho, el aborto hoy se ha ratificado como un derecho amparado por el Partido Popular. La iniciativa apenas es un ligero maquillaje que desde luego no cumple el programa ni la expectativa. La ley Aído sigue vigente, aunque quizás sería más exacto a partir de ahora llamarla la ley Aído Rajoy. El BP ya asume todos y cada uno de los postulados ideológicos del PSOE, convirtiendo lo que antes era complejo en una auténtica sumisión. No es solo el aborto, que seguirá siendo promovido por el Estado y con una de las legislaciones más irresponsables de nuestro entorno. Es la traición a todos los valores que el PP decía representar desde la política fiscal a la antiterrorista, pasando, por supuesto, por la protección de lo nacido. Gracias, Kiko. El PP se aferra al consentimiento paterno y al consenso social para argumentar por qué no ha cumplido su programa electoral. Pero en una cosa sí que tiene razón, podríamos decir. Hay muchas incongruencias en lo relativo a las leyes respecto a los menores.
Así es, vamos a ver ya algunas de ellas. Por ejemplo, las menores pueden mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto, según dice el Código Penal, que establece que pueden hacerlo a partir de los 13 años, pero en cambio no pueden entrar en una discoteca hasta que no cumplen la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Otra incongruencia, una menor puede abortar con 16 años de edad sin permiso paterno, pero en cambio no puede comprar alcohol hasta que tampoco cumpla 18 años, esa mayoría de edad que decíamos. Más cosas que encontramos en la ley. Por ejemplo, eso sí, pueden abortar sin permiso paterno, pero para hacerse una operación estética, un piercing o un tatuaje, en cambio, sí que necesitan un consentimiento informado de sus padres y tutores. Vemos más incongruencias en la ley. No pueden comprar tabaco, pero a esas edades, en cambio, sí que pueden casarse por lo civil con el consentimiento de sus padres. Y una que nos ha llamado también mucho la atención, por ejemplo, un menor puede trabajar jornada completa a partir de los 16 años, aunque en cambio pues no pueden abrir una cuenta bancaria, no pueden contratar una hipoteca o no pueden, por supuesto, votar hasta los 18 años. Y ya por último, una de las más debatidas es la ley del menor, que establece que a partir de los 14 años los menores tienen responsabilidad penal, pero atención, aunque maten a alguien, pues no pueden ir a la cárcel. Cambiamos de asunto porque ya han pasado 24 horas desde que el Tribunal Supremo imputase a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE, y no han renunciado a sus actas de diputado y nadie del PSOE les ha obligado a dimitir. El líder socialista se ha mostrado contundente en su postura. No han imputado ningún delito a los dos expresidentes andaluces y en el momento en el que lo hagan, dice, se actuará en consecuencia. No se ha rebajado y desde luego yo voy a cumplir con mi palabra. Cuando se produzca, por favor, cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará. En la misma línea se ha mostrado Susana Díaz, quien ha asegurado que no se ha movido ni un milímetro en su posicionamiento y que cuando se impute algún delito a esa persona, dimitirá. Cuando se es coherente y se dice lo que uno cree y piensa, pues no se mueve uno ni un milímetro. Y como yo he dicho, lo que creo y en lo que pienso, no me voy a mover ni un milímetro. Y cuando el juez impute un delito a alguna persona, esa persona dejará el escaño. Sí, ¿cómo? La clave está sobre la imputación. ¿Les han imputado algún delito o les han imputado tan solo para declarar? Desde el PP discrepan con el Partido Socialista. El ministro de Justicia insiste que obviamente Chaves y Griñán han sido llamados a declarar por supuesta comisión de un delito. Hay que probarlo. Por su parte, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, acusa al PSOE de intentar sortear el escándalo de los ERE hasta después de las elecciones andaluzas. Bueno, en un proceso penal se puede participar como testigo, que es el que tiene información de unos hechos, como perito, que es el que acude para informar, o como imputado. Un imputado es una persona a la que se cita a declarar para la investigación de unos hechos delictivos por la supuesta comisión de esos hechos delictivos. En el caso del señor Chaves y Griñán, hay unos delitos que se están investigando, delitos que tienen que ver con la prevaricación, con la malversación, y en relación con esa investigación han sido citados a declarar como imputados ante la supuesta comisión de esos delitos. Pero fueron Pedro Sánchez y Susana Díaz las que pusieron un listón que querían aplicar a todos los demás y que cuando se les toca a ellos, pues se les dicen. Esos son sus compromisos y ese es el problema suyo de credibilidad. Seguramente hay que tener mucho más cuidado cuando se habla y medir más las palabras, pero ahora ellos se han metido en un brete. Yo creo que se han metido en un brete porque saben que el asunto tiene un pronóstico reservado y porque además quieren sortear el tema antes de las elecciones de Andalucía, ¿no? Un apunte más de los supuestos casos irregulares, en este caso del socialismo andaluz. El PP ha pedido hoy a Susana Díaz que aclare los gastos de su número 2, Mario Jiménez, quien realizó con una tarjeta Black de la Caja de Ahorros del Monte cuando este era vicepresidente de dicha entidad. Según los populares, o Díaz da una explicación inmediata o tendrá que retirar a Jiménez de las listas a la Junta de Andalucía. Recordemos que es la mano derecha de la presidenta andaluza y por ello es el número 1 en la lista socialista por Huelva. El montante total que Jiménez usó con las tarjetas opacas asciende a 10.600 euros, entre lo que destaca un pago de más de 500 euros en un restaurante de Punta Umbría. Más asuntos porque hoy han terminado de declarar los imputados por el uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Los 7 exconsejeros que han prestado hoy declaración ante el juez han defendido que les entregaron las tarjetas para uso personal y que era la entidad la que se encargaba de tributar por ellas. En la jornada de hoy, el fiscal ha pedido fianzas para 4 de los imputados que han declarado. La fianza es equivalente al dinero que gastaron con las tarjetas opacas. En el caso del sindicalista José Ricardo Martínez de Castro es de 44.200 euros. Antonio Romero de 252.000 euros. Llama la atención el caso de Arturo Fernández y otros 3 exconsejeros más. ¿No es así, Eurico Campano? Muy buenas noches.
Pues efectivamente, con la declaración de Arturo Fernández y otros 6 exconsejeros de Caja Madrid, concluía la ronda de las declaraciones de los 27 imputados por el uso presuntamente fraudulento de las ya famosas tarjetas Black de Caja Madrid. En concreto, Arturo Fernández ha sido eximido junto con otros consejeros como Luis Blasco y Javier López Madrid de la obligación de presentar fianza, entre otras cosas porque el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón no la ha pedido. El juez Pablo Ruz se ha interesado por saber por qué el expresidente de la CEIM, de la patronal madrileña, gastó 10.500 de los algo más de 37.000 euros que se le imputan con su tarjeta Black en restaurantes del grupo Canto Blanco. Arturo Fernández ha contestado al juez Ruz que lo hizo, entre otras cosas, porque los restaurantes eran suyos y porque le salía más barato. Muchas gracias, Eurico. Tenemos conexión telefónica con el empresario Arturo Fernández, a quien ya saludamos. Señor Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pero que yo sepa, no era el juez Ruz, es el juez Andreu. Efectivamente, el juez Andreu, no el juez Ruz. Bien. Bueno, es uno de los pocos a los que la Fiscalía no le ha solicitado fianza, ya que usted devolvió íntegramente el dinero gastado. Debe entenderse eso como un gesto de buena voluntad y de cooperación absoluta con la justicia, ¿no es así? Pues por supuesto, pero además yo cuando me enteré en el mes de octubre de que esa tarjeta, bueno, pues parece que era una tarjeta pues opaca y no estaban, en fin, seguramente pagados los impuestos o no estaba aclarado como es debido, pues lo que yo hice inmediatamente es devolver, bueno, reintegrar los gastos que tenía mi tarjeta, y eso es lo que hice en octubre. Señor Fernández, ha justificado que de los 37.000 euros que gastó, más de 10.000 fue en alguno de sus establecimientos. ¿Por qué lo hizo? Pues mire usted, esa es una tarjeta que nos la daban para nuestros gastos, según se nos dijo, y que los impuestos los pagaba naturalmente Caja Madrid. Y yo mis relaciones que hago institucionales las hago siempre en mis restaurantes, porque tengo muchos restaurantes y lógicamente pues mis comidas son en ese restaurante, y entonces pues tengo esas comidas de representación hechas en los restaurantes que tengo. Una última cuestión, señor Fernández. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho con las tarjetas? O dicho de otro modo, ¿actuaría de un modo diferente de haber sabido que esto iba a ocurrir y que esas tarjetas usted se pensaba que se habían declarado por ellas, pero no había sido así? A ver, mire usted, como comprenderá usted, si yo hubiera sabido, y mis compañeros supongo también, que esa tarjeta era una tarjeta que no estaba controlada, que esa tarjeta de alguna manera no era legal, entre paréntesis, pues por supuesto que yo jamás, ni yo, ni mis compañeros, ni nadie lo hubieran utilizado. Una tarjeta que existe desde el año 88 y que la utilizan, es una tarjeta que da la mayor caja de España. Usted comprenderá que ni yo ni nadie de los que están imputados, de los que estamos imputados, la hubiéramos utilizado, por supuesto. Eso es una cosa de lógica. Queda clarísimo. Pues nada, señor Fernández, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Seguimos con más asuntos, porque hay un miedo de la mayoría de partidos políticos, en este caso y a día de hoy, a Ciudadanos. Es lo que se desprende de las declaraciones que en las últimas horas está recibiendo la formación de Albert Rivera, la única, por cierto, que ha presentado su programa en materia económico-laboral de cara a las elecciones. La oleada de críticas es incesante. Desde el Partido Popular, su secretario de organización se empeña en escorarles como un partido catalán y anticatólico. Desde UPyD se afanan en reseñar su poca transparencia e incluso Tania Sánchez, la candidata libre de la izquierda, afea a Rivera determinadas conductas. De Ciudadanos, lo que dice las encuestas es que está en torno al 3,5 o 4,5%. Por ejemplo, yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede. Creemos que solo si una organización política es autónoma puede defender bien la autonomía de los ciudadanos. No somos facilones, no nos acostamos con cualquiera. Todavía no está muy claro cuál es su proyecto, y los pactos políticos y los acuerdos políticos se establecen sobre proyectos. Yo, desde luego, si alguien cree que una región como Andalucía necesita que alguien de Cataluña vaya a enseñarle a pescar, me da igual que sea de un partido o de otro, me parece que no está entendiendo lo que le pasa a este país.
Estas han sido algunas de las críticas. Tiempo ya de análisis. ¿Qué propone Ciudadanos en materia económica? ¿Son liberales? ¿Son socialdemócratas? Intentemos explicar sus pilares básicos. El primer punto sería eliminar los contratos temporales. Aquí lo están viendo. Acabará con ellos para las nuevas contrataciones y va a establecer indefinidos con indemnizaciones crecientes. Una hucha por despido proponen, es decir, la empresa, vamos a verlo a continuación, va a destinar mes a mes el 1% del salario de cada trabajador a una hucha. Con ese dinero ahorrado y acumulado se despedirá al trabajador al cabo de los años si es que finalmente se le despide. Más, en un símil con las compañías de seguros automovilísticas de los coches, las empresas que despidan menos van a tener bonificaciones igual que los buenos conductores. Se van a gastar 10.000 millones de euros, atención, gasto público, para igualar el sueldo de los que menos ganan al salario mínimo interprofesional, situado, recordemos, en los 684 euros. Se va a rebajar, otro punto, las cotizaciones a las compañías que contraten a parados de larga duración, al tiempo que a las personas que honradamente se han endeudado con sus empresas se les va a dar una segunda oportunidad para crear nuevos negocios, como están viendo en sus pantallas. Por último, proponen una dación en pago de viviendas a valor del mercado. Esto conlleva un pequeño riesgo. Si la vivienda vale en ese momento menos que en el momento de la compra, ¿quién paga esa diferencia? En definitiva, se basan en un modelo escandinavo, con un Estado fuerte, con impuestos situados el máximo, han dicho, en torno al 40% del IRPF, pero con mercados flexibles y competitivos. Veremos si consiguen aplicar esas medidas. ¿Cómo dirían ustedes que se ve a España en el extranjero? ¿Qué creen que piensan los ciudadanos de otros países de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de nuestra cultura? ¿Tenemos una imagen positiva o negativa? Tenemos el resultado. Efectivamente, se ha presentado el barómetro sobre la imagen de España y los toros y el fútbol es lo que más destaca más allá de nuestras fronteras. Tenemos un aspecto negativo. Los encuestados citan cada vez más la palabra crisis para hablar de nuestro país, España. El deporte, básicamente el fútbol, pero no solo el fútbol, el deporte tiene una contribución muy importante. En primer lugar, como destino turístico, pero todos los elementos españoles que hemos considerado en este cuestionario son valorados positivamente. El que tiene una valoración más pequeña en este momento es el económico, es decir, la economía española, pese a aprobar, es la que obtiene una calificación más baja. Hemos salido a la calle a preguntar, ¿cómo creen ustedes que nos ven y reconocen fuera de nuestro país? Mejora la imagen de España en el exterior, según el último barómetro, que señala que el toro y el fútbol son los tópicos que más se identifican con nuestro país, seguidos del sol y el turismo. Esta vez la siesta y el flamenco se quedan atrás y les alcanza la crisis y el rescate económico. Pero ¿cuáles cree la gente que son los estereotipos que más se identifican con España? Sí, el turismo, la comida, las tapas, los toros, aunque a mí no me gustan, pero sé que están identificados. Sí, las playas, eso. El sol, la alegría y la hospitalidad de la gente. El toro, claramente el toro de Osborne, sí. Pues imagino que los toros, las sevillanas y no sé si algún otro, la verdad. Son los dos que se me ocurren. Para mí, los toros, solo. Y el baile. El baile que Japón y todos los países están locos por aprender el faralay. Es miércoles, tiempo ya de nuestra sección Una cita con la historia. Saludamos ya a Fernando Paz. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, Fernando, hoy tenemos que celebrar que en el año 1542, exactamente hace 473 años, se descubrió el Amazonas. Cuéntanos un poco cómo fue ese descubrimiento, cuál era el contexto político histórico de la época. Bueno, pues es durante la última parte del reinado de Carlos V, Carlos I de España, y fue Francisco Orellana, que era primo de Pizarro, y que marchó con Pizarro desde América Central hasta América del Sur, y fue, por decirlo así, comisionado por Pizarro, con el que tuvo una serie de problemas y de líos. En definitiva, bueno, el primero en recorrer el Amazonas, digamos, en toda su longitud, el primero que se apercibió de que aquello era un solo río y que desembocaba al otro lado de América, ¿no? En una hazaña, pues, verdaderamente asombrosa. Luego tardaría casi un siglo, otra vez en volver a recorrerlo, o sea, que verdaderamente fue algo muy singular. Sí. Fernando, encontraron el Amazonas, pero los exploradores no iban buscando el Amazonas, iban buscando canela. ¿Por qué era tan importante la canela en concreto y las especias en general?
Bueno, había dos mitos, ¿no? Uno de ellos era el del dorado famoso y otro era menos comentado en nuestros días, el de las especias, ¿no? Las especias se buscaban porque era casi una moneda de cambio, era un producto muy apreciado que se utilizaba en la cocina europea y no solamente en la cocina como condimento, sino además era un sustitutivo del azúcar, por ejemplo. Hoy se está utilizando mucho también por el tema de la diabetes, etcétera, ¿no? Sino que se utilizaba también para una labor muy importante de la que hoy no nos damos tanta cuenta por la diferencia que tenemos en esta época, en ese aspecto, con respecto a aquella que era enmascarar los olores, tanto de las casas particulares como los olores públicos, algo que se ha hecho durante mucho tiempo en las iglesias, el incienso, y en el caso de la Catedral de Santiago, por ejemplo, es algo muy conocido de todos, el famoso botafumeiro, precisamente por los olores de los peregrinos que tardaban mucho y llegaban en unas condiciones francamente mejorables a la catedral. Me sé de una que podría utilizar el incienso. Bueno, una vez hallaron el Amazonas, ¿qué supuso? ¿Cómo repercutió al Imperio Español este hallazgo? Bueno, la verdad es que es una hazaña, pero no tuvo un exceso, digamos, de repercusiones, entre otras cosas, porque hoy sabemos que, lógicamente, el país en el que se aloja básicamente el Amazonas es Brasil, y Brasil quedó del lado portugués en función de la división que se había hecho 50 años atrás, ¿no? En Tordesillas. La parte de Brasil le correspondía a Portugal, con lo cual a España, salvo el curso alto, no le repercutió en exceso. No olvidemos que el Amazonas es un río cuya cuenca es 14 veces la superficie de España. Estamos hablando de una magnitud absolutamente asombrosa. La desembocadura son 240 kilómetros. El estuario. Yo no he tenido la ocasión de visitarlo, no sé si alguno de vosotros. Yo sí he estado. ¿Para qué? Yo no, la verdad es que yo no. Bueno, no solo el Amazonas, los españoles también descubrimos otro río, el río más importante del mundo. Hablamos de las fuentes del Nilo, uno el más caudaloso, el otro el más largo. Cuéntanos un poco cómo fue este acontecimiento. Pues efectivamente, otro español, Pedro Páez, madrileño, Orellana era de Trujillo, de Cáceres, descubrió las originarias fuentes del Nilo en el río. Hay una polémica todavía en este momento entre cuál de los dos ríos es más largo, entre el Nilo y el Amazonas. No cabe duda de que el caudal del Amazonas es muy superior. De hecho, el caudal del Amazonas es como el de todos los demás ríos que le siguen, los 10 siguientes juntos. Y el caso del Nilo es un río que en longitud puede disputarse con el río Amazonas. Lo descubrió un español, Pedro Páez, descubrió la fuente principal, que es un lago que está en Etiopía, en las tierras altas, el lago Tana, pero 100 años después prácticamente, 1617. Claro que sí, hemos recuperado el orgullo español. Fernando Paz, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. No sé si ya tenemos la efeméride o la iremos preparando. La iremos preparando. La iremos preparando. Gracias y buenas noches. Fernando, gracias. Tiempo Deportes, Juanma, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Tú dirás, previa al Madrid, amaños en los partidos de fútbol, Sí, una está agenda deportiva calentita. Bastante calentita, bastante intensa. Vamos primero con el Real Madrid, con lo inmediato, ¿vale? Benzema supera la fiebre y será titular junto a Lucas Silva en el Veltins Arena ante el Schalke 04. En apenas 15 minutos, el Real Madrid saltará al estadio alemán para jugar contra los mineros del Schalke. Por este túnel de vestuarios, que imita una de las minas de Gelsenkirchen, pasarán en breve Cristiano Ronaldo y Lucas Silva. El portugués quiere volver a marcar para dejar atrás las últimas críticas y el brasileño aprovechar la oportunidad que le da Ancelotti. Además, como decimos, Benzema ha superado la fiebre y saldrá de inicio. A pesar de que el año pasado ganó 1-6 en este mismo campo, el Madrid no debe confiarse. Di Matteo sale con 5 defensas y 3 mediocentros, así que será difícil superar el autobús alemán. Y volvemos a España porque aquí, en España, la Liga de Fútbol Profesional está investigando los supuestos amaños de Osasuna la temporada pasada. La Liga les investiga a estos hombres que veis aquí en pantalla, la antigua directiva rojilla, que supuestamente pagó al Betis, entre otros, para salvar la categoría. Así de claro habló anoche Ángel Vizcay, el exgerente de Osasuna, reconociendo los sobornos. Ese dinero era para pagar primas a terceros y para intentar arreglar partidos. Usted, eso era una orden que le había dado el presidente que tenía. Efectivamente, pero como digo, es un tema que yo lo comento en la Liga, todo lo que yo sé, y que no voy a decir ahora nada más del tema. Efectivamente, la Liga de Fútbol Profesional cree que Figueras y Amaya, jugadores del Betis, cobraron por ganar al Valladolid y dejarse ganar por Osasuna. Aquí vemos cómo los jugadores verdiblancos celebraban la remontada ante el Valladolid. El Betis no se jugaba nada, pero festejó sospechosamente la victoria. Y nos vamos con una imagen lamentable. Unos ultras del Chelsea prohibieron la entrada en el metro de Londres a un hombre de color. El Chelsea es propiedad de Abramovich, un judío, y tiene como uno de sus mayores ídolos a Drogba, un jugador de raza negra. Esta actuación fue tan incongruente como denunciable.
Lamentables imágenes, sin duda. Gracias, Juanma. Muy buenas noches. Buenas noches. Beatriz, nos vamos. Nos vamos. Punto pelota. Hasta mañana, punto pelota, a las 9 de la noche, El Gato al Agua, a las 10, no se lo pierdan. Ampliarán todos los temas de los que hemos hablado aquí esta noche y muchos más. Muchas gracias por su confianza. Hasta mañana. Hola, a todos nos gustaría ser más eficientes al usar la energía en el hogar, pero a veces no sabemos cuál es la mejor manera de obtener el máximo rendimiento con los mínimos recursos. Por eso Gas Natural Fenosa elabora anualmente el Índice de Eficiencia Energética en el Hogar, un estudio que valora en una escala de 1 al 10 este concepto. Analiza aspectos como la cultura energética, el mantenimiento, el control energético o el equipamiento. El análisis de estos datos le permite a la compañía atender bien las necesidades de sus clientes. Es una información de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como 2 gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. ¿Dónde pueden vernos? En la TDT de la Comunidad de Madrid, Guadalajara, en Alcarria Televisión, Aragón, en La General, Murcia, Baleares y Galicia, en Santiago Televisión y Telemiño. También por cable en Movistar Televisión, ONO, Telecable, Euskaltel, R Galicia, AOTEC y Britel. Y también en nuestra página de internet intereconomía.tv. Muy buenos días. Esta hora es una hora un poco... Don Javier, ¿usted se va? Usted se va. Impelido. No, y con sobradas razones. Claro. Es que ustedes, algún día tenemos que decirle a Jaime que la cámara con la que nos está filmando ya, él refugiado allí en una especie de mesa de realización como si fuera el doctor Mabuse, bueno, le dé una vuelta. Para que vea usted la delicadísima posición en la que está el personal de esta casa cuando el jefe comparece aquí. Claro. Sí. Se complica mucho la cosa. Bueno, ¿qué tal? Se complica mucho la cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cómo están las cosas? Joder, esta es la típica pregunta de... Hay un concurso, me parece que es en Alabama, para ver quién come más tartas de pimienta. ¿Cómo? Más tartas de pimienta, que son horribles. Y cuando has acabado, al que más tartas de pimienta ha comido, se le da el premio. Una tarta de pimienta. Y el premio es una tarta de pimienta. Bueno, pues esta es la típica pregunta. Pues sabe que le digo que los que participan en ese concurso lo tienen merecido el premio. Sí, ¿verdad? Sí. En fin. Lo tienen claramente merecido. Bueno, vamos a ver. Estamos viviendo... Esto está muy bien. O sea, ¿ya podemos poner vídeos? O sea, si nuestros espectadores quieren ver un vídeo que usted les quiere enseñar... Aún no. Eso ya está... Hay un muchacho llamado Gabriel que está por ahí con un aparato, que es el que nos va a organizar la cuestión. Y está poco a poco... Y está prácticamente... Esto va a estar muy bien. Es decir, nos van a poner aquí un aparato... Está muy bien iluminado y está muy bien. ¿Y podemos ver lo que está saliendo en pantalla o no? Pues podemos verlo por aquella pantalla que debería estar colocada y no está funcionando. Sí. Por aquella que está con unos problemas de rayitas y por atrás. Bueno, la nueva que han montado aquí. Redacción está quedando fantástica, ¿eh? Está quedando formidable. Vamos a ver, no te decía. ¿Qué está pasando en España? Está pasando que Rafa Hernando, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha presentado la supuesta reforma de la ley del aborto del Partido Popular. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, en realidad, lo que ha hecho es única y exclusivamente suprimir la cuestión de que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno. Sí, era lo que habían... Es decir, el PP mantiene la ley Zapatero íntegra, menos en un punto. Bien, la reacción de la izquierda es absolutamente histérica. Entonces, tremendo, una señora que se llama
Carmen Montón, que se llama así, no es que sea una del montón, es que se llama así, dice, cito textualmente: el gobierno del PP lleva toda la legislatura gobernando contra las mujeres, como bien sabe Soraya Sáenz de Santa María, entre otras. Bueno, yo hoy lo he vuelto a hacer dejando en la absoluta indefensión a las mujeres más vulnerables, a las más jóvenes. Tan vergonzosa es la reforma que ningún ministro ha querido hacerse cargo de la reforma y ha tenido que ser el Grupo Parlamentario Popular quien la traiga a la Cámara. Tengo que dar la razón a Carmen Montón. Efectivamente, el Partido Popular ha dejado en la absoluta indefensión a las mujeres más jóvenes, que son las que aún no han nacido. A esas las ha tirado por la alcantarilla, a todas, con esta ley. Que son más o menos el 50% de los niños abortados y asesinados. Están, de verdad que es... Bueno, yo le insisto, yo creo que cada vez más la posición es, oiga, usted si quiere, acabe con sus hijos, no lo tenga, váyase al donde quiera y mátelo, perfecto. Pero no pida que yo se lo pague. Claro. Hágalo, pero que no se lo pague yo. Yo estoy dispuesto a pagar un sistema de salud que vaya a atender a los enfermos, a los viejos, a los más necesitados, pero no a una señora que decide que no quiere tener a su hijo. Exactamente. Eso no es ni una enfermedad, ni es una... Entonces, que se lo paguen ellos, ¿no? Es decir, por llegar a acuerdos. O sea, ¿usted cree que es un derecho... Vamos a llegar a un consenso. ¿Cree que es un derecho abortar al niño? El niño no tiene ningún derecho a nacer. O sea, usted con la actual ley lo que le dice a la gente es no. Ese